Saludos gente agricultora, gente cacaotera. Tal vez les ha pasado que en su cultivo de cacao tienen unas matas con un tallo muy enorme, bien frondosas, con mucha hoja, mucha flor, que parece que van a producir mucho, pero se quedan en solo eso, que se llenan de flor. Por todos lados sus ramas están llenas de flores, llenas de hojas, pero esas flores no cuajan, como por ejemplo esta planta de aquí, que sus flores no cuajan. Por ahí tendrá una o dos mazorquitas, las cuaja como mucho, y las demás se dañan. Esta planta es un ejemplo de eso. Aquí tenemos otra que también, esta sí cuaja un poquito más, pero es muy poco, muy mínimo para lo que es su tronco y su planta. Entonces hoy les voy a dar la solución para estas plantas así, que no estén ocupando tanto espacio y así puedan producir de mejor manera. Y lo que nosotros vamos a hacer es a injertar nuevas ramas dentro de estos troncos, ramas productoras de las demás plantas de nuestro cultivo, para que así podamos tener una muy buena producción. Para hacer este proceso obviamente vamos a necesitar herramientas. Una de ellas es nuestro cuchillo que esté bien afilado, o un estilete. En este caso yo tengo un cuchillo de injertar, que es este de aquí. Los puedes encontrar en el mercado por 12 a 25 dólares más o menos. Necesitamos una tijera de podar de estas pequeñas para cortar las ramas que vamos a utilizar, y obviamente necesitamos identificar la planta que vamos a injertar. En este caso yo voy a injertar esta planta de aquí, que como pueden ver tiene un tronco bastante grande, tiene bastante ramas, bastante hojas, pero una producción muy mínima. Miren cómo se llena de flores aquí su tronco, pero todas estas flores no van a cuajar, y las poquitas que cuajan mazorcas endebles como estas de aquí, que son muy débiles, que en el poco tiempo se van a dañar. Por ende voy a injertar esta de aquí. Lo podemos hacer de dos formas. Podemos hacerlo aquí directamente en este tronco, haciendo lo que sería el injerto ahí directamente en el tronco, o podemos buscar nuevos brotes que estén saliendo en la planta, como por ejemplo este brote de aquí, que es un brote nuevo, un brote malo, que de hecho ya le ha salido hasta un molinillo, pero podemos aprovechar este brote para hacer el injerto por esta parte. Aquí también en este lado tenemos otro brote más fino, que podemos hacer el injerto de forma muy sencilla, ya que aquí no vamos a utilizar mucha cinta para envolver. En cambio, si lo hacemos dentro de lo que es este tronco, vamos a necesitar bastante cinta para poder envolver el injerto. Ahora, lo segundo que tenemos que hacer obviamente es identificar una planta productora para sacar las ramas. Entonces vamos a ir a buscar dentro de nuestro mismo cultivo una planta que sea productora, que cargue mucho, para sacar las ramas que vamos a utilizar para poder injertar acá. Bien, una vez que ya escojamos la planta de la cual vamos a sacar las varetas para el injerto, simplemente tenemos que cortar o sacar estas varetas. Por ejemplo, esta es una planta que siempre ha producido mucho, ha producido bastante, y de aquí vamos a sacar nuestras varetas para el injerto, que pueden ser por ejemplo estas ramas finas como esta, que son ramas donde las yemas están activas. Si nosotros acercamos, vemos que las yemas tienen ahí su puntito para poder brotar una nueva rama. Así que estas ramitas que están así, nosotros las podemos utilizar sin ningún problema. Miren, aquí tenemos más ramas que son utilizables. Estas ramas están muy bien. Obviamente tenemos que escoger ramas que estén más o menos acorde al injerto que vamos a hacer. Así que luego lo que tenemos que hacer simplemente es coger nuestra tijera y hacer los cortes. Vamos a cortar las ramas, obviamente es donde la vamos a utilizar. Por ejemplo, voy a cortar desde aquí. Y ya tendríamos una vareta. Luego aquí también tenemos que hacer otro corte por esta parte. Ya aquí vamos a sacar una parte que vamos a utilizar en nuestra vareta. Algo muy importante que tenemos que hacer es que estas varetas tenemos que hacer la recolección bien en la mañana, cuando todavía no haya sol. En este caso yo sí lo estoy haciendo con sol, porque solo voy a hacer un ejemplo con dos injertos. Corto la rama y voy a hacer el injerto de manera muy rápida. Pero si ustedes van a hacer un injerto masivo de varias plantas, tienen que recoger o colectar las ramas bien en la mañana, para que así no sufran tanto por el sol, porque en este momento yo la corté y está recibiendo sol, entonces se puede marchitar y puede tener más riesgo de que falle el injerto y sea un fracaso y no tenga un nuevo brote. Así que vamos a coger las varas y vamos a hacer nuestro injerto. Bien, ya hemos cosechado o hemos escogido nuestras ramas. Esta fue la que corté hace un momento, y esta de aquí la traje para mostrarles que esta no sirve realmente. ¿Por qué?
porque solo tiene dos yemas activas, que serían estas dos de aquí, esta hoja y la de acá, que ahí tiene el puntito de la yema donde puede brotar. Más sin embargo, más arriba tiene ya yemas que ya están brotadas, y este brote no nos va a servir, porque si nosotros colocamos este brote dentro de lo que es el injerto, obviamente este brotecito tierno se va a podrir, se va a dañar, y aquí ya no va a brotar un nuevo brote. Por ende, pues tendríamos más riesgo de que nuestro injerto no funcione. Por ende, esta la descartamos, y tenemos que buscar siempre ramas que estén como esta, por ejemplo, que en todas las hojas tengan su yemita activa, que esté ahí para que pueda brotar y pueda crear una nueva planta. Así que ahora lo que vamos a hacer es simplemente a escoger cuál rama vamos a utilizar, y vamos a escoger un tamaño. Por ejemplo, a mí me gusta que tengan más o menos unos 22 centímetros, una cuarta, que tengan pues ahí algunas yemitas activas. En este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que están suficientemente buenas para poder hacer el injerto. Entonces voy a escoger esta de aquí. Y tenemos que desinfectar obviamente nuestras herramientas. En este caso yo no lo estoy haciendo porque estoy haciendo un ejemplo rápido, pero si ustedes tienen alcohol, pues simplemente utilizan alcohol para desinfectar sus herramientas, para que así tengan menos probabilidades de que les caiga hongo a sus injertos. Ahora, para seguir, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente tener listo nuestro cuchillo, cual vamos a utilizar aquí en esta rama donde vamos a hacer el injerto. Vamos a escoger el punto donde queremos injertar. En este caso yo lo quiero hacer aquí, y aquí con nuestro cuchillo vamos a hacer un corte diagonal así, para que aquí dentro de esta parte vamos a poder ingresar nuestra nueva rama. A la rama también tenemos que hacerle lo mismo, tenemos que cortarle las hojas y hacerle un corte vertical que pueda encajar de forma perfecta aquí. Así que voy a hacer ese proceso y ya se los muestro, porque como no traje el trípode y no puedo mostrarles por utilizar las dos manos, no se puede hacer todo utilizando la cámara al mismo tiempo. Ok, aquí ya he hecho el corte en lo que es el tallo donde vamos a hacer el injerto, y miren, nuestra ramita la hemos dejado de esta forma, con un corte así diagonal en la punta, y en la parte opuesta también al contrario. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar esta ramita aquí en nuestro injerto, la vamos a colocar ahí, y luego vamos obviamente aquí a apretar con nuestra cinta, con plástico, con funda o con la cinta especial que se llama cintelita, algo así, para injerto. Simplemente tenemos que envolverlo, y ya de esa forma estaría nuestro injerto completado de forma correcta. Para envolver, por ejemplo, yo utilizo esta funda, que es funda de esas con la que te venden el arroz en las tiendas, y con esta simplemente la corteo para hacer esta cinta. Hay gente que utiliza una cinta especial que se llama cintelita. En este caso, si tú quieres que te enseñe cómo hacer esta cinta utilizando funda de tienda, pues me dejas un comentario y te haré un nuevo video mostrándote cómo se hace. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es envolver todo nuestra operación, por así decirlo. Bien, una vez que ya hemos envuelto con nuestra cinta o con nuestra funda todo nuestro injerto, debe quedar de esta forma, que no haya accesos de aire ni de agua por ninguna parte. Debe de quedar completamente hermético, para que así el injerto pueda crecer de forma correcta, para que pueda pegar y nosotros tengamos una nueva planta. Otra cosa que yo suelo hacer es que, por ejemplo, esta planta acá arriba tiene varias ramas. Lo que yo voy a hacer es cortarle aquí una parte, para que así toda la energía que le estaba enviando a esa rama le envíe ahora al nuevo brote, que es el que tenemos hecho injerto en este momento. No le voy a cortar la rama como tal sin dejarle hojas, porque eso obviamente haría que la planta ya no le enviara muchos nutrientes a esta rama. Lo que voy a hacer es cortarle solamente las puntas, para que así no mande tanto nutriente a la parte de la copa y envíe más nutrientes a nuestra nueva rama, que sería nuestro injerto, para que así nuestro injerto pegue de forma correcta. Nuestro injerto recién hecho debemos dejarlo así como está, con toda la funda sin sacársela, por unos 21 días a un mes. Una vez que pase este tiempo vamos a poder sacarlo, pero no todo. Ya les voy a mostrar en un injerto que acabo de quitarle la funda.
Bien, una vez hayan pasado 21 días a un mes, nosotros ya le podemos sacar la funda a nuestro injerto, pero en este caso lo que vamos a hacer es dejarle aquí donde está hecho nuestra operación, donde tiene la herida del árbol, le vamos a dejar todavía amarrado, porque si nosotros le sacamos, esto va a quedar libre y, por ejemplo, por el viento, por los animales, porque caiga una rama, se puede abrir y nuestro injerto se puede caer. Miren, en este caso nuestra rama ya está prendida. Tiene aquí los brotecitos, están verdes, todos los hijos o las yemas están activas, están brotando y está de forma muy correcta. Aquí lo que tenemos que hacer es dejar que cicatrice por completo la herida para que ya la rama se haga una sola con el árbol principal, y una vez que eso suceda, que ya tengamos ramas grandes de nuestra nueva vareta, de nuestro injerto, pues obviamente vamos a quitar el resto de la rama principal o del árbol principal para que así nos quede solamente nuestro injerto y tenga una buena producción como de su planta madre. Así que básicamente así es como se hace un injerto, un cambio de copa en plantas que no son productivas, de manera muy sencilla, simplemente con materiales que tenemos en nuestra finca, utilizando ramas de plantas que sí estén produciendo y obviamente teniendo el proceso que te acabo de mostrar en este video. En videos cortos te estaré publicando cómo nos fue con el injerto que acabamos de hacer en este video, así que suscríbete al canal, comparte nuestro contenido, espero que esta información te haya sido de utilidad. Si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.